Bienvenidos a este su programa Ya es hora, un encuentro con la verdad. Les habla Adrián Castro desde la Isla del Encanto y hoy tenemos un programa muy especial en el cual estaremos hablando sobre la fe y la razón. ¿Se contradicen? ¿Están peleadas? Hoy podremos responder a esas preguntas con un invitado muy especial, no sin antes recordar que esta producción es de los hermanos de Rincón de Apologética Católica, en unión con páginas hermanas como Católico Defiende tu Fe, Apologética, Primera de Pedro 3.15, entre otras páginas como también los grupos Curso de Apologética Católica, Hermanos en la Fe Católica, Cristianismo en Acción Católica, como muchos más. Como le dijimos en un principio, vamos a estar dialogando sobre el tema de la fe y la razón, y en la noche de hoy vamos a estar aclarando esas dudas sobre si están peleadas, sobre si se contradicen. Y es por eso que traemos un invitado muy especial, el cual procedemos a presentar. Nuestro invitado de esta noche es el hermano Dante Urbina. Dante Urbina es docente universitario, seleccionado luego de competitivo concurso internacional entre los mejores investigadores del mundo para participar en la reunión de premios Nobel de Economía en Alemania. Es el autor del libro ¿Dios existe? El libro que todo creyente deberá y todo ateo temerá leer. Y fue presentado en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. Asimismo, es autor de libros como Dios sí existe, cómo defender esta verdad ante ateos, agnósticos e incluso creyentes, y de cuál es la verdadera religión o cuál es la religión verdadera. Todos estos libros han estado en el top 10 de los más vendidos en la categoría de Amazon. Ha dado decenas de conferencias sobre diversos temas en espacios académicos de Perú, México, España, Argentina y Alemania, las cuales constan en su canal de YouTube, que al presente supera el 500.000 de visitas. También su página danturbina.com supera el 500.000 de visitas. Ha participado de varios debates en defensa de la fe cristiana contra ponentes de relevancia como el representante de la Asociación Peruana de Ateos y el fundador de la Academia Peruana de Filosofía y Ciencia, el presidente de la Asociación Islámica de Sufismo en el Perú y el teólogo unicitario Julio César Clavijo. Ha concedido entrevistas sobre apologética a medios como Religión en Libertad, Infocatólica y Rincón de Apologética Católica. Al presente es blogger en Infocatólica y cofundador de la Escuela de Apologética DASAM, discípulo, apologista, servidor y misionero de los Estados Unidos. Y sin más preámbulos, damos la bienvenida a nuestro amigo y hermano Dante Urbina. Dante, bienvenido mi hermano, qué bueno poderle tener con nosotros. Hola, ¿qué tal? Es un gusto también para mí estar aquí con ustedes. Siempre es grato poder contribuir con personas que buscan extender el reino de Jesucristo a todo el mundo. Amén, qué bueno, Dante. Bueno, Dante, en la introducción del programa estábamos hablando de que íbamos a estar tocando el tema de la fe y la razón. Sabemos que es un tema que siempre la gente lo ha visto como si fuese un tema de discordia y piensan que la fe y la razón están encontradas, están peleadas, incluso tanto creyentes como no creyentes. Entonces, por eso acudimos a usted para que nos dé la ayuda en este tema que vamos a estar hablando en la noche de hoy y podamos comprender a profundidad si la fe y la razón verdaderamente están peleadas o no están peleadas. Hoy vamos a aprovechar y vamos a ir desde lo más básico hasta lo más profundo. Así que Dante, ¿qué te parece? ¿Comenzamos? Sí, por supuesto. Qué bueno, mi hermano. Bueno, pues Dante, vamos desde lo más sencillo. ¿Qué es la fe? Bien. La fe es una virtud teologal, es decir, es una virtud que no surge de nosotros los seres humanos, es una virtud que nos viene dada por Dios. ¿Cómo es esto? Hay unas virtudes que son las virtudes humanas, la prudencia, la templanza y cosas así, que se pueden encontrar en tratados de ética de filósofos no cristianos como por ejemplo Aristóteles. Es decir, el hombre con sus solas fuerzas naturales puede llegar a desarrollar ciertas virtudes. Pero tenemos por otra parte las virtudes teologales que nos vienen infundidas por Dios, que son un don. Serían la fe,
la esperanza y la razón. En el caso de la fe, que es la que nos abre a las otras dos, pues nos encontramos una buena definición en Hebreos 11.1, donde el apóstol Pablo nos dice lo siguiente, que la fe es la certeza de lo que se espera, ¿no? Es la seguridad de lo que no se ve. Entonces, la fe no es que nos haga pensar en cosas falsas o inexistentes, sino que el papel de la fe es agudizar nuestra visión, porque nuestra visión natural está restringida a las cosas que podemos ver y tocar. Y pensamos fundamentalmente en términos de las cosas que podemos ver y tocar. Pero la realidad en sí misma no se reduce a eso, sino que es más amplia. Sin embargo, los seres humanos, como tenemos un intelecto limitado, pues no podemos llegar a conocer tanto las cosas sobrenaturales. Con las mismas cosas naturales, nosotros tenemos dificultad para conocer. Piénsese, por ejemplo, en la física cuántica, los misterios del origen del universo, ciertas cuestiones de química o de biología, o incluso las dificultades que uno tiene en el colegio con las matemáticas. Entonces, vemos que nosotros como seres humanos, respecto a las meras cosas naturales, ya tenemos limitaciones para conocerlas. ¿Cuánto más no tendremos limitación respecto a las cosas sobrenaturales? En consecuencia, Dios da un don especial para que nosotros podamos acceder al conocimiento personal, certero, seguro de las cosas sobrenaturales. Y ese don es lo que llamamos fe. Perfecto, Dante, muchas gracias por esa aportación. Entonces, pues ahora vamos al otro lado de la moneda, Dante. Entonces, ¿qué es la razón? La razón es una facultad del alma humana. Santo Tomás de Aquino distinguía tres niveles de alma, siguiendo el esquema aristotélico. Alma vegetativa, la propia de las plantas, que es un principio de vida básica. Alma sensitiva, la propia de los animales. Y luego estaría el alma racional, que es la de los seres humanos. Y en el caso de los seres humanos, el principio de vida nuestro no es un principio de vida meramente biológico. En el caso de nosotros, tiene algo, nuestro principio de vida, que es trascendente a la naturaleza. Aquí lo que debe entenderse es que la palabra alma viene del latín anima, que significa principio de vida. Entonces, desde esa perspectiva, se dice que los seres vivos tienen alma. Pero del que se afirma que tiene un alma espiritual, orientada a lo sobrenatural, orientada hacia lo trascendente, es del ser humano. En ese sentido se dice que el ser humano tiene espíritu o alma espiritual. Y esto lo es en función de las potencias propias del alma humana y que no están en los animales, intelecto y voluntad. Entonces, en el caso del intelecto, este opera en términos de la razón, o puede también llamarse razón. La razón, por lo tanto, sería la facultad del alma humana que le permite entender las cosas de la realidad a un nivel más allá de lo meramente sensitivo. ¿A qué me refiero con lo meramente sensitivo? Si, por ejemplo, yo meto mi dedo a un tomacorriente y me electrocuto y eso me duele en mi sensación, en mi cuerpo, yo entiendo que no debo hacerlo. Pero preguntas como, ¿cuál es la naturaleza de la electricidad? ¿Cómo funciona la electricidad? ¿Qué puedo yo fabricar con electricidad? ¿Cuál es la estructura matemática detrás de los movimientos de las estructuras eléctricas? Esas cuestiones ya no son meramente sensitivas, sino que van a un nivel de cierta abstracción. Eso es la razón, o sea, nuestra facultad de conocer las cosas a un nivel que no se queda meramente en lo sensitivo. Desde esa perspectiva, las personas que únicamente viven conforme a sus sentidos, conforme a su placer, terminan viviendo como animales, pues, porque lo que nos diferencia a los animales, lo que constituye nuestra dignidad, es nuestra capacidad de pensar más allá del mundo meramente sensitivo, del mundo meramente de lo que se puede ver y tocar. Wow. Entonces, Dante, una vez definido los dos lados de la moneda, porque prácticamente son dos lados de una misma moneda, que es la fe y la razón, entonces procedemos a la pregunta de los 64,000 chavitos. ¿Hay contradicción entre la fe y la razón? No hay contradicción alguna entre fe y razón. Juan Pablo II, en la encíclica Fides et Ratio, que del latín significaría fe y razón, precisamente enseñaba que no son contradictorias, sino más bien complementarias. De hecho, Juan Pablo II comparaba la fe y la razón como dos alas
con las cuales el alma humana se alza en vuelo hacia el conocimiento de la verdad. Entonces, un ala no estorba a la otra, se ayudan, se complementan. Entendamos, la razón natural, para utilizar los términos tomistas, fundamentalmente está orientada a conocer las cosas naturales. Nosotros con nuestra razón, pues estamos principalmente enfocados a conocer cosas de la matemática, de la economía, de la geografía, de las finanzas, de la materia, etc. Pero como dije, hay ciertas cosas que en principio sobrepasan nuestras solas fuerzas naturales. O que incluso si pudiésemos llegar con nuestras fuerzas naturales sería un camino muy difícil. En consecuencia, se da la ayuda especial de la fe. La fe no viene, esto es clave, la fe no viene a negar la razón. La fe viene a iluminar la razón para que esté preparada y abierta a conocer cosas más grandes. El principio escolástico que se aplica aquí es que la gracia no niega la naturaleza, no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. En ese sentido, cuando viene la fe no te va a hacer menos inteligente. Lo que va a hacer es darle más apertura y perspectiva a tu inteligencia. De hecho, puede decirse que hace aumentar tu inteligencia porque te permite acceder a un nuevo rango de conocimiento. Entonces, la razón orientada fundamentalmente al conocimiento de las cosas naturales y la fe orientada fundamentalmente hacia el conocimiento de las cosas sobrenaturales, naturalmente se complementan, porque en el marco de la realidad que hay que conocer hay elementos naturales y elementos sobrenaturales. Por supuesto, las personas de filosofía naturalista que creen que el mundo es simplemente lo que está acá y que el mundo es simplemente materia y fin de la historia, pues consideran que la fe es algo absurdo o vacío. Sin embargo, como puedo ir mostrando más adelante, hay muchos pensadores que a partir de la reflexión de las cosas naturales se han encontrado con ciertas pistas que llevan a inferir que es algo sobrenatural. Incluso antes tengo entendido que los primeros filósofos llegaron a hablar de ese bien supremo en algún momento dado. En efecto, bien dices. Así, por ejemplo, Platón, con su teoría de las ideas, decía que el mundo que nosotros observamos es una especie de realidad que no es tan real, que es en cierto modo ilusoria, en cierto nivel, y que la verdadera realidad estaba en el mundo trascendente que Platón llamaba el mundo de las ideas. Y de entre el mundo de las ideas tenían jerarquía y para Platón la máxima idea es la idea de bien. Entonces, Platón llega a una noción de sumo bien que estructura el conjunto de las ideas y esas ideas serían el trasfondo de lo que daría la realidad que nosotros vemos y tocamos. En otras palabras, en la visión de Platón, los seres humanos vivimos pendientes de la realidad que podemos tocar, pero eso es engañarnos. Entonces dice Platón que hay una realidad más importante, más real que está detrás, la del mundo de las ideas. Y dentro de eso lo fundamental es la idea de bien. Así también en los filósofos estoicos puede hallarse la noción de sumo bien o de fin último. Por ejemplo, Aristóteles decía que habían fines intermedios y fines últimos o el fin último. Un fin intermedio es una cosa que sirve para otra. Por ejemplo, si a mí me preguntan, ¿para qué estudias? Bueno, para sacar mi título universitario. ¿Y para qué quieres sacar tu título universitario? Ah, quiero sacar mi título universitario para conseguir trabajo. Entonces vemos que son fines intermedios. Es decir, se está utilizando el estudio como un medio para sacar el título y el título como un medio para trabajar. Y todos esos son fines intermedios. Pero los filósofos antiguos se preguntaron sobre la posibilidad de que haya un fin último de todas las cosas, o sea, un fin que ya no tenga algo más allá. Y precisamente el sumo bien constituía eso, el fin último. El fin último del hombre, en suma, el sentido de la vida. Entonces, vemos que ya los pensadores griegos habían puesto una especie de antesala racional a la fe cristiana. Lo irónico dentro de todo esto, Dante, que aún explicando esto, existen personas que siguen afirmando que la fe y la razón están encontradas. Entonces, ¿por qué es que hay tanta gente que suelen creer que la fe y la razón están peleadas entre sí? Bueno, esto más que a una deducción racional se debe a prejuicios propios de nuestra cultura como consecuencia de un proceso histórico en que se ha venido atacando la fe. Esto nuestro de Occidente, lo que constituye la fe fundamentalmente es la fe cristiana.
la fe cristiana. La cristiandad dominó culturalmente en la Edad Media. Desde esa perspectiva, lo que va a hallarse es que en la Edad Moderna, estamos hablando más o menos del siglo XV, XVI en adelante, va a comenzar a surgir un conjunto de corrientes que van a atacar la fe cristiana. Así, por ejemplo, surge el humanismo. En el siglo XVI, el humanismo va a poner al hombre en el centro y entonces el centro ya no es Dios, es el hombre. Luego viene el racionalismo de los filósofos iluministas franceses del siglo XVIII, que van a decir la religión es simplemente un cúmulo de supersticiones y más bien el hombre llega a su felicidad solo con la razón natural y con la ciencia. Luego va a venir el materialismo, que se asocia a la ideología comunista en el siglo XIX con Marx, y va a decir pues que el hombre al final es simplemente materia y que lo que tenemos que estudiar en la historia es el conjunto de relaciones materiales y cómo resolver el problema material del hombre. Y ya está, una visión reduccionista del ser humano. Luego, a inicio del siglo XX, va a tener fuerza el positivismo, que lo que va a decir es que únicamente serían verdades válidas aquellas proposiciones que pueden ser probadas por el método científico. Asimismo, va a surgir corrientes como el existencialismo a mediados del siglo XX, que va a decir que la existencia humana es una pasión sin sentido, algo absurdo, que no hay un fin último y todo eso. Entonces, lo que resulta es que todas esas corrientes que han venido en los últimos 5 siglos han terminado configurando gran parte de prejuicios en nuestra cultura. Entonces, muchas personas que hoy en día ven a la fe y la razón como peleados, no lo hacen tanto porque tengan buenos argumentos específicos para demostrar que la fe y la razón están peleados, sino porque en el contexto histórico-social en que hemos venido formándonos, se terminó instando esa idea. El punto es examinar argumentos específicos. Cuando una persona dice que hay contradicción entre la fe y la razón, lo que hay que decirle es, en específico, cuál es la contradicción que identifica. Y muchas veces nos encontramos con que las respuestas de estas personas son afirmar cosas que no se deducen de la razón o que no dice la fe. Por ejemplo, te dicen, yo no creo en la iglesia porque hay curas pecadores. Y yo no entiendo en eso en qué contradice la fe. O sea, no hay ninguna parte del catecismo católico, por ejemplo, que diga es doctrina católica que los sacerdotes jamás pueden pecar. No, eso no es doctrina. O hay personas que te dicen, no, yo me guío por la razón porque yo solo creo en lo que puedo ver y tocar. El punto es que yo le puedo preguntar, oye, ¿podrías darme una demostración racional de que únicamente existe lo que tú puedes ver y tocar? Y no tienen demostración racional. Suponen sin haberlo demostrado que únicamente existe lo que pueden ver y tocar cuando hacen esas afirmaciones simplonas, pero por lo general el tipo de personas que hablan así no tienen una demostración. Entonces, no hay contradicción genuina entre fe y razón, sino entre malentendidos de la razón y malentendidos de la fe. El objeto de la apologética, que es precisamente el área en que yo más me desempeño en mi labor como cristiano católico, el objeto de la apologética es eliminar esos malentendidos de la razón y malentendidos de la fe para mostrar más bien que fe y razón están en buen matrimonio. Perfecto, perfecto. Así se evitan las presuposiciones y las falacias que prácticamente son las que tiran a ambos lados muchas veces. Así es. Ahora bien, Dante, ¿quieres decir entonces con esto que se podría demostrar racionalmente la existencia de Dios? Y de ser así, ¿nos podría desarrollar algún argumento? En efecto, se puede demostrar racionalmente la existencia de Dios. Esto ya lo encontramos en la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 19 en adelante. Lo que va a decir Pablo es que incluso los paganos, si reflexionan sobre las cosas del mundo, sobre lo creado, podrán a partir de ahí descubrir que existe un creador de gran sabiduría y poder. Entonces, en efecto, si yo me pongo a examinar, por ejemplo, con cuidado una computadora, en su hardware, estructura física y su software, estructura informática, puedo terminar llegando a la conclusión de que detrás de esa computadora hay una inteligencia. En otras palabras, que esa computadora no ha salido por sí misma, al azar o porque sí, sino que hay personas
con intelecto y voluntad que han querido que la computadora sea del modo en que es. Entonces, otra analogía que puede pensarse es una escena del crimen. O sea, si hay una escena del crimen, se han dejado ciertos rastros y uno a partir de investigar esos rastros como detective puede llegar a una persona detrás del crimen, ¿no? Pues bien, lo que nosotros tenemos es una escena de la creación. O sea, si Dios existe y Dios es creador de las cosas, entonces la creación debe darnos ciertas señales sobre Dios. Determinados aspectos de la creación debe permitirnos que pensando racionalmente podamos llegar a inferir que Dios existe. Pasemos a mostrar un argumento para esto. A ver, podría argumentar con el llamado argumento de la contingencia para demostrar la existencia de Dios. A ver, vamos a explicar los términos. Un ser contingente es un ser que depende de otro para existir. Por ejemplo, yo soy contingente. Si mis padres no se hubieran conocido, yo no existiría. Si dejase de haber disponibilidad de agua en todo sitio en que yo tuviese alcance, yo como ser vivo Dante Urbina dejaría de subsistir. Si no se hubiera cumplido ciertas condiciones cosmológicas que llevaron a la formación del planeta Tierra, yo no existiría. Entonces vemos que yo no existo por mí mismo. Si soy un ser que existe, pero depende de otros seres para existir. Ahora bien, la pregunta es, ¿esos otros seres existen por sí mismos o también dependen de otros para existir? Entonces yo decía que para que yo exista dependo de que mis padres se hayan conocido. Pero mis padres son seres que existen por sí mismos? No, ellos también dependen de otros para existir porque si los padres de mis padres no se hubieran conocido, ellos no existirían. Entonces son contingentes también. O yo hablaba sobre el agua, pero ¿el agua es algo que necesariamente existe? No, nuestros conocimientos de cosmología nos muestran que el agua, en tanto su estructura química H2O, es algo que viene en un momento de formación del universo por ciertas causalidades específicas. O sea, no es algo que existió eternamente y de forma necesaria por sí mismo, sino depende de previas. Entonces la cuestión es la siguiente. ¿Sería razonable pensar que todos los seres son contingentes? O sea, que absolutamente los seres que existen dependen de otro para existir. Si nosotros pensásemos así, llegaríamos a un absurdo. ¿Por qué? Supongamos, el ser 1, por ejemplo yo, dependo de un ser 2 para existir. El ser 2 depende de un ser 3. El ser 3, para existir, si es contingente, dependerá de un ser 4. El ser 4 de un ser 5 y así sucesivamente. Si todos los seres son contingentes, entonces terminaríamos en un proceso infinito de dependencia, porque diríamos de menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 hacia menos infinito. Entonces, para que yo exista, tendría que haber terminado el proceso de transferencia del ser, de darse el ser unos a otros, de toda esa cadena infinita. Entonces tendríamos un proceso infinito que ya terminó. Pero pensemos por un momento en esta noción, un proceso infinito que ya terminó. Infinito significa que tiene fin. Que ya terminó significa que ya tuvo fin. Entonces un proceso infinito que ya terminó sería un proceso sin fin que ya tuvo fin, lo cual es una contradicción. Por lo tanto, no es factible que todos los seres sean puros seres contingentes que dependan de otro para existir. En consecuencia, y en esta línea lo infiere Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, se requerirá de un ser que sea absolutamente necesario, es decir, subsistente. Es decir, un ser que exista plenamente por sí mismo y que no dependa de otros seres para existir, sino que más bien ese ser sea razón de la existencia de los demás, sea sustento ontológico de los demás, es decir, sustento en el ser de las demás cosas. Y ese ser es el que conocemos con el nombre Dios. Luego, Dios existe. Ahora bien, si tenemos un ser que es subsistente, que tiene en sí la plenitud del ser, que existe por sí mismo sin necesidad de otro, entonces ese ser, al tener la plenitud del ser, no le faltará ninguna perfección, sino que todas las perfecciones las tendrá en sí. Entonces es perfecto. Al mismo tiempo, si nosotros decimos que el tener inteligencia es una cierta perfección del ser, este ser deberá tener esa perfección al tener la plenitud del ser, entonces será inteligentísimo. En otras palabras, omnisciente, conocerá todo porque tendrá esto en plenitud.
Al mismo tiempo, si nosotros entendemos que todo poder, que toda capacidad es algo que se sigue del ser, así como por ejemplo la capacidad del perro para ladrar se sigue de su ser perruno, un ser que tenga en sí la plenitud del ser tendrá también en sí la plenitud del poder y por lo tanto será omnipotente. Y así a partir de la noción de ser subsistente, podremos deducir de forma lógica, con base en la sola razón, sin necesidad de citar a ningún libro sagrado ni nada de eso, sus características, sus atributos: omnisciente, omnipotente, eterno, poderoso, personal, infinito, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Sería largo desarrollarlo. En concreto, en mi libro Dios existe, publicado en 2016, en la parte 1, capítulo 2, muestro cómo a partir de la definición de Dios como ser subsistente se puede llegar a deducir 14 atributos de Dios. En consecuencia, el Dios que estaríamos demostrando a nivel filosófico sería un Dios que cumpliría con tener 14 atributos. No es una especie de deidad vacía. Oye, Dante, anteriormente se había hablado de un motor inmóvil en esa misma línea. Sí, en efecto. Esto se vincula con la primera vía de Santo Tomás de Aquino, lo que el filósofo Edward Fesser hoy en día llama el argumento aristotélico. El argumento aristotélico parte de la noción de deducir la existencia de Dios a partir del movimiento. Pero el movimiento no en el sentido reduccionista de que una cosa cambie de un sitio a otro en términos físicos, sino el movimiento en un sentido metafísico, es decir, como paso de la potencia al acto. ¿Cómo es esto de la potencia al acto? La potencia es la capacidad de ser, el acto es el efectivamente ser. Un balón de fútbol en el área del penalti está en potencia de ser un gol. Cuando sobrepasa el arco, se convierte en gol en acto. El movimiento es que pasa de la potencia al acto, de ser un posible gol a efectivamente ser un gol. Yo, por ejemplo, cuando estaba en mis estudios universitarios de economía, tenía la potencia de tener estudios de posgrado. No los tenía todavía porque yo recién estaba estudiando la carrera, pero podía tener estudios de posgrado en potencia. Luego de que yo pude viajar y hacer estudio posgrado, ya tengo estudios de posgrado en acto. Entonces paso de la potencia al acto. Como ven, esto no se reduce a algo físico. Hasta en un proceso mental de aprender algo nuevo, vemos un paso de la potencia al acto. Entonces, lo que va a decir el argumento aristotélico o la primera vía tomista es que al final de cuentas, para explicar los pasos de la potencia al acto de los distintos seres, se requerirá de un ser que sea acto puro. O sea, que en sí mismo no requiera de otro ser que lo haga pasar de la potencia al acto, sino que este ser siempre sea acto pleno y más bien sea el sustento de los demás seres en sus pasos de la potencia al acto. Sería el ser que habría configurado las potencias de los demás seres. Este ser, como es acto puro, ya se dice que no se mueve. No se mueve en el sentido de que nunca pasa la potencia al acto, sino que ya siempre es acto. Entonces decimos que es inmóvil. Y al mismo tiempo, como mueve a los demás, como da su razón de paso de la potencia al acto a los demás seres, decimos que es motor. Entonces él mismo no se mueve porque nadie lo pasa de potencia, porque él ya es pleno acto. Y al mismo tiempo es motor porque mueve a los demás. Entonces tenemos adicionalmente que sería el primero de los seres, porque no tendría ningún ser anterior. Entonces sería el primer motor inmóvil. Y ese ser es Dios, un ser que existe en acto puro de amar, en acto puro de conocer, en acto puro de poder, en acto puro de pensar. Así, o sea, Dios no está en potencialidades, Dios es plenitud. Un ser que existe en acto puro y que en ese acto puro, por su libre voluntad, pues decide traer la creación. Es decir, del no ser, de la nada, traer un conjunto de seres limitados, a lo que llamamos creación. Y Dios les imprime una dinámica, unas características. Yo hablé de potencia y acto. ¿Qué es lo que hace Dios con el universo? Dios configura las potencias del universo. Dios configuró las condiciones iniciales, si se quiere hablar así, del Big Bang, para que eventualmente dé lugar a que se desarrolle cierto planeta con formas de vida inteligente que puedan estar haciendo un video sobre la existencia de Dios. Prácticamente tocándose el Big Bang era en lo que se fundamentaba Padre George Lemaitre, ¿verdad? En efecto, o sea, pensar que la fe y la razón están en contradicción es ignorar aspectos como estos, ¿no? Que el que es hoy en día el modelo cosmológico estándar para entender el inicio del universo, es decir, el modelo del Big Bang,
fue planteado por un sacerdote católico y él no dejó de ser sacerdote católico por ello. Es decir, su descubrimiento racional no le llevó a renegar de su fe. Exacto. Oye, Dante, entonces tengo que hacerte esta pregunta que suene tonto para alguna persona, pero entonces, ¿son efectivos estos argumentos para dialogar con ateos, agnósticos o cualquier tipo de libre pensador, como se llaman hoy día? En efecto, como bien mencionas, la pregunta hasta puede sonar tonta, pero lamentablemente como existen tantos prejuicios contra la fe o contra ciertos argumentos para la existencia de Dios, es necesario responder esto. Son argumentos efectivos y yo lo puedo decir del modo más contundente posible porque yo era ateo. Entonces, yo siendo ateo, comencé mi aproximación a la fe a partir de conocer los argumentos racionales para la existencia de Dios que presentaba Santo Tomás de Aquino, las llamadas 5 vías para demostrar la existencia de Dios. Y a partir de ahí vino un proceso de profundización intelectual, filosófico y todo eso que luego llevó también a un tema espiritual, existencial en mí, que me ha venido trayendo a la fe. Entonces, mi propia vida yo veo que estos argumentos pueden ser efectivos si son presentados de forma razonable, bien estructurada, ordenada y todo ello, ¿no? Entonces sí, o sea, contra mí cuando yo era ateo los argumentos funcionaron. Asimismo, yo he tenido oportunidad de participar en debates, constan en mi canal de YouTube, contra ponentes ateos en universidades, debates formales. Y bueno, creo que en general me ha ido bien, de acuerdo a ciertos comentarios o reviews sobre estos debates. Asimismo, yo he publicado libros sobre la defensa racional de la existencia de Dios y hay personas que me escriben diciendo que esto les ha servido y algunos me dicen que no creían en Dios, pero a partir de familiarizarse con mi material, mis videos, artículos, libros, han llegado a abrirse a la idea de la existencia de Dios o directamente a creer. En consecuencia, estos argumentos pueden servir instrumentalmente como medio para que las personas puedan abrir su razón a creer en Dios. Y una vez se abre la razón de estas personas, Dios también ahí, que conduce todo el proceso, puede poner la semilla de la fe. Amén. Oye, comentaste del debate, de los debates que has tenido y sabemos que en tu canal de YouTube, si no me equivoco, el video que más vistas tiene es el del famoso debate que tuviste contra el representante de la Asociación Peruana de Ateos. Y me recuerdo que en ese debate hubo un punto dado en el que tú comentaste que la existencia de Dios está más allá de la ciencia. Entonces, si está más allá de la ciencia, pregunto yo, ¿cómo puede decirse que se puede demostrar por medio de la razón? Bien, la forma en que puede decirse es porque la razón no se reduce a la ciencia. Es decir, la razón en términos generales y amplios está asociada a una gama de conocimiento que es la filosofía. Y si la razón se redujese a la ciencia, entonces la filosofía no sería más que estudiar física, química, biología y poco más que eso. Pero no, en la propia filosofía, ni siquiera tengo que apelar a la Biblia, basta ver, en la propia filosofía se discuten muchos temas que no se reducen a la mera cuestión física de cosas que estén al alcance de telescopios o microscopios. Pensemos, por ejemplo, en la ética, la discusión sobre lo que está bien y lo que está mal. A ver, la ciencia puede darte una explicación de cómo construir una bomba atómica, cómo lanzarla y qué efectos puede tener. Pero la cuestión de si eso en sí mismo está bien o está mal, no es una cuestión que tú puedas resolver en el laboratorio. No es una cuestión que puedas resolver con telescopios o microscopios. Son cuestiones que son dilucidadas a la luz de la razón, pero que no se reducen a las instancias de las ciencias naturales. En consecuencia, esto debe quedar claro, razón y ciencia no es lo mismo. Toda ciencia correctamente hecha es una manifestación de la razón, pero la razón no se reduce solo a ser ciencia. Por ejemplo, todo peruano es latinoamericano, pero no todo latinoamericano es peruano. Igualmente, la ciencia es un ejercicio de la razón, pero la razón no se reduce solo a la ciencia.
De este modo, uno puede partir de ciertas ideas de su intuición o del análisis metafísico de la realidad, o incluso de premisas científicas, y a partir de ahí comenzar a hacer inferencias filosóficas. Por ejemplo, si la ciencia me dice que el universo tuvo un principio, por ejemplo en el modelo del Big Bang que estábamos comentando, ya el universo tuvo un principio absoluto y el espacio y tiempo mismos tuvieron un principio absoluto. Eso lo dice el teorema de singularidad espaciotemporal, que es un teorema de la física, planteado por Stephen Hawking y Roger Penrose en 1970. Y Hawking, de hecho, es un físico ateo. Entonces, si tenemos establecido que el universo, es decir, el conjunto de materia y energía, tuvieron un principio, y al mismo tiempo tenemos establecido que el espacio y tiempo mismos tuvieron un principio, podemos decir que eso surgió de la nada, por sí solo, o que vino de algo. Si decimos que surgió de la nada, esa respuesta no es racional. La ciencia no se ocupa de la cuestión de si algo puede surgir de la nada. Eso no es materia de la ciencia, pero la razón sí puede darse cuenta de que algo surge de la nada, es un absurdo. Entonces, si el universo tiene un principio y es absurdo pensar que surgió de la nada, entonces ¿qué es lo más razonable? Pensar que surgió de algo. Pero si surgió de algo y el universo es todo lo material, toda la materia, espacio, tiempo, energía, ese algo de lo cual surgió el universo no puede ser material, porque ya toda la materia surgió a partir de un momento. No puede ser energía tampoco. No puede ser algo espacial. Tampoco puede ser algo temporal. Entonces tiene que ser un algo que sea atemporal, aespacial y material, y ese algo se corresponde perfectamente con el concepto que los teístas siempre hemos tenido de Dios. En consecuencia, ya el solo análisis de ciertos datos que nos brinda la ciencia nos puede llevar de forma racional a pensar en Dios. Entonces, a partir de la ciencia podemos descubrir ciertas características que nos llevan hacia algo que está más allá de lo que puede descubrir la mera ciencia. Oye, Dante, entonces, muchas veces cuando explicamos esto que tú dices, ¿sabes? Dicen, ok, tú estás hablando de que se puede probar la existencia de Dios, pero ¿cuál de tantos Dios? Y vemos que rápido tratan de desviarse por la tangente. Entonces, yo te pregunto, ¿qué se puede responder a aquellos que dicen que los argumentos del teísmo filosófico, como pues mencionabas ahorita, las 5 vías de Santo Tomás de Aquino, que supuestamente según ellos no son convenientes porque no demuestran específicamente al Dios del cristianismo? ¿Qué se le podría decir a estas personas entonces? Bien, en primera instancia, si se trata de ateos, le tenemos que decir que si no pueden refutar nuestros argumentos de teísmo filosófico, ya no pueden seguir siendo ateos. Si quieren que no se conviertan en cristianos, ok, pero ya no pueden seguir siendo ateos, sino que tendrán que asumir otra postura y si no pueden refutar esto, tienen que asumir una postura teísta, es decir, una postura que afirme que Dios existe. Ahora, ¿cómo se trata esta cuestión? En mi metodología apologética yo distingo 3 niveles. El primer nivel es demostrar la existencia de Dios a nivel de teísmo filosófico, sin meterse a cuestiones específicas de cristianismo. Una vez que ya se ha demostrado la existencia de Dios a nivel de teísmo filosófico, paso al segundo nivel, que es mostrar que este Dios demostrado en el teísmo filosófico se ha revelado en concreto en la persona de Jesucristo. Entonces ahí paso a dar argumentos específicos para la fe cristiana. Y luego un tercer nivel es, ya, si la fe cristiana es la verdadera, resulta que hay muchas denominaciones que se proclaman la auténtica fe cristiana. ¿Cuál de todas estas tiene la razón? Y en ese tercer nivel pasaría a demostrar con argumentos históricos, racionales, bíblicos, que la Iglesia Católica sería la que tendría la plenitud de la fe cristiana, la plenitud e integridad de la fe cristiana. Entonces, ¿es conveniente utilizar estos argumentos de teísmo filosófico? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque cuando uno quiere combinar el teísmo filosófico con el cristianismo, muchas veces se le da chance al ateo de que te cambie de tema. Por ejemplo, imagínate que estoy discutiendo con un ateo y le presento argumentos como los que he presentado en los minutos anteriores, ¿ya? Y el ateo me dice de repente, oye, pero es que la Biblia tiene contradicciones y hay cosas del Antiguo Testamento que yo no puedo aceptar. Entonces, en lugar de discutir mis argumentos de teísmo filosófico, él quiere irse por la tangente y cambiarme tema a cuestiones de Biblia. Cuando un ateo hace eso, yo le respondo, primero vamos a resolver la cuestión de teísmo filosófico y establecer si a un nivel general podemos decir que Dios existe. Una vez que estemos de acuerdo en eso, ya con ese marco de referencia, con todo gusto pasamos a conversar sobre cuestiones de Biblia.
pero por lo pronto mis argumentos no dependen de la especificidad de la Biblia. Y a mí me ha resultado que ese método es muy efectivo, porque cuando vas de forma tan organizada, no le das chance al ateo de que meta temas que todavía no vienen al caso, ¿no? Asimismo, hay que reflexionar sobre lo siguiente. Los argumentos del teísmo filosófico, como por ejemplo las 5 vías tomistas, nos llevan a un ser que es un primer motor inmóvil que está en acto puro, la primera vía, a una causa primera encausada de todas las demás cosas, la segunda vía, a un ser subsistente que no depende de otro para existir, que era el argumento que exponía, la tercera vía, un ser que es perfectísimo, que tiene la perfección total de intelecto, bondad, poder, etcétera, que es la cuarta vía, y un ser con inteligencia y voluntad que está como ordenador detrás de las cosas del universo. O sea, dado que el universo tiene un orden, este ser sería el intelecto detrás de eso. Entonces los argumentos del teísmo filosófico nos permitirían llegar a un ser que tiene intelecto, que tiene voluntad y que por lo tanto es un ser personal y que es una causa primera y que tiene plenitud del poder y del conocimiento. Todo eso son los atributos que los teístas cristianos siempre hemos dicho que tiene Dios. En consecuencia, estos argumentos de teísmo filosófico sí son útiles y no son contradictorios con la fe cristiana porque todos los atributos que puedes demostrar de Dios a partir de allí son atributos suficientemente específicos como para ya dar mucha credibilidad a la fe cristiana. Concepciones de teísmo en que Dios es una especie de energía vaga, impersonal, no funcionan, porque con los argumentos que estamos utilizando, Dios sería un ser personal con intelecto y voluntad. Al mismo tiempo, formas de teísmo raras en que Dios es parte del universo o cosas así, tampoco funcionan porque en los argumentos filosóficos que estoy mostrando, Dios es algo trascendente al universo. Entonces vemos que los argumentos filosóficos ya nos dan varias características que se atribuyen clásicamente al Dios cristiano. No obstante, hay que decir que también que esas características pueden ser compatibles bajo ciertas formulaciones con lo que dice la tradición judía, ¿no? Porque se puede hablar de una tradición judío-cristiana, y también en parte con lo que dice el Islam. Entonces, un cristiano tiene que estar preparado para presentar argumentos adicionales a favor de la fe cristiana. Pero como digo, para mí la idea es no combinar temas, sino ir paso por paso. Entonces, quiere decir, Dante, que existen argumentos para demostrar racionalmente la veracidad de la religión cristiana. Sí, en efecto, existen varios argumentos para demostrar que el cristianismo es la religión verdadera. De hecho, tengo un libro entero donde desarrollo esto, se titula ¿Cuál es la religión verdadera? ¿No? Demostración racional de en cuál Dios se ha revelado. Y precisamente eso es lo que desarrollo en favor de la religión cristiana. Y presento 4 argumentos. El argumento de la fiabilidad histórica del Nuevo Testamento, el argumento de la divinidad de Jesucristo, el argumento de la resurrección de Cristo y el argumento de la milagrosa expansión inicial del cristianismo. Y esto se desarrolla a lo largo de varias páginas y respondo objeciones de todo tipo de escépticos, agnósticos, críticos del cristianismo y todo eso. Es decir, sé que hay objeciones a estos argumentos y se les da respuesta detallada. Entonces, sí, ciertamente existen argumentos racionales para la religión cristiana. Perfecto, Dante. Entonces, sabemos que, como comentaste ahorita, entre lo que es la resurrección de Cristo, creo que también está el famoso, ay, se me olvidó el nombre, el trilema de Luis, ¿es que se llama? Que hay personas incluso que dicen que no es un trilema, que tiene el cuatrilema, hay una cuarta parte también señalan. Entonces, ya que estamos tocando todo esto, te pregunto, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bien, precisamente el llamado trilema de Lewis es el argumento que yo llamo el argumento de la divinidad de Cristo. A ver, funciona así. Tenemos que Jesucristo afirmó ser Dios. Esa es una premisa del argumento. Ahora, probar la premisa de este argumento es amplio. Habría que hacer un análisis de los evangelios y de la fiabilidad histórica y todo eso. En concreto, yo tengo una conferencia entera sobre el tema. La encuentran en mi canal de YouTube con el título Jesucristo, loco, mentiroso o Dios. Y es un análisis del trilema Lewis. Entonces, ahí pueden ver el argumento desarrollado en detalle. Aquí me voy a limitar a presentarlo para después responder la cuestión.
Y cualquier cosa, dejamos la descripción, el enlace de los videos para que ellos puedan entrar y profundizar en materia. Excelente, excelente para que puedan ampliar. Entonces, la premisa es que Jesucristo afirmó ser Dios. Dado esto, nosotros podemos ubicar en los evangelios varios elementos que apuntan a ello. Por ejemplo, en Juan 8:24, Jesucristo dice: si ustedes no creyereis que yo soy el que soy, en vuestros pecados moriréis. Pero resulta que yo soy el que soy es el nombre de Dios. O sea, en la cultura judía uno no podía decir eso a la ligera. Cuando uno decía eso, se tenía un contexto de Éxodo 3:14. En Éxodo 3:14, Moisés le pregunta al Señor: ¿cuál es tu nombre? ¿Qué diré a los israelitas? Y entonces el Señor le responde: yo soy el que soy, ese es mi nombre, eso dirás a los israelitas. Entonces, cuando Jesús se expresa en esos términos, es una afirmación muy fuerte y implica la proclama de divinidad de Cristo, la autopercepción que Cristo tenía sobre sí mismo. De hecho, uno de los cargos por los cuales se crucificó a Jesucristo es por el cargo de blasfemia. Y decía que Jesucristo se proclamaba hijo de Dios haciéndose él mismo igual a Dios. Entonces, ciertamente Jesucristo tuvo la afirmación de divinidad sobre sí mismo. Adicionalmente, el argumento de C.S. Lewis presupone la fiabilidad histórica del Nuevo Testamento, porque si se dice que Jesucristo afirmó ser Dios, es porque entendemos que esta es una afirmación histórica. Y en el caso de mi libro Dios existe, hay toda una fundamentación de esto en términos de la demostración de la fiabilidad histórica del Nuevo Testamento. Entonces, tomemos establecida esa premisa. Jesucristo afirmó ser Dios. Ahora bien, eso deja tres posibilidades, que surgen primero a partir de dos. Si Jesucristo afirmó ser Dios, eso puede ser verdad o puede ser mentira. Si es verdad, Jesucristo es Dios encarnado, el cristianismo es la religión verdadera y fin de la historia, se acabó la discusión. Pero si es falso, hay dos posibilidades todavía. La primera es que Jesucristo haya afirmado ser Dios pensando que él de verdad era Dios, pero habría estado equivocado. ¿Qué pasaría si yo en este momento afirmase que yo soy Dios? Y de verdad me lo creo. Pensarían que estoy loco. Si alguien dice yo soy Napoleón Bonaparte y de verdad se lo cree, piensan que están loco. Con más razón si afirmase ser Dios. Entonces, si Jesucristo afirmó ser Dios y eso era falso, él creía que era verdad, entonces estaba loco. Luego, la otra posibilidad, la segunda, dentro del contexto en que la afirmación sea falsa, es que Jesucristo haya afirmado ser Dios, pero él mismo sabía que esa afirmación era falsa. ¿Cómo se le llama a alguien que afirma algo sabiendo que es falso? Se le llama mentiroso. Entonces Jesucristo habría sido un mentiroso. En consecuencia, frente a la premisa antecedente de que Jesucristo afirmó ser Dios, solo hay tres posibilidades: que haya sido un loco, que haya sido un mentiroso o que efectivamente sea Dios. Luego se pasa a realizar en el argumento Lewis un análisis de las posibilidades y se muestra racionalmente que es una locura pensar que Jesucristo haya sido un loco. Porque Jesucristo, pues, muestra palabras muy agudas, muestra una inteligencia enorme, y hay locos que pueden ser inteligentes, pero cuando hay locos que son inteligentes pero disociados del entorno, o sea, no entienden bien su entorno, sino que su inteligencia es medio disonante con respecto al entorno social. En cambio, Jesús, cuando expresa su inteligencia, lo hace de un modo tal, con equilibrio emocional, en que él tiene en cuenta muy cuidadosamente el entorno. Por ejemplo, en Lucas capítulo 20 se lo enfrenta con la cuestión de los impuestos. Le dicen: maestro, nosotros sabemos que eres un hombre justo. Queremos saber, ¿qué dices tú sobre esto? ¿Es lícito pagar impuestos al emperador? Si Jesucristo respondía que sí era lícito, se ganaba un gran problema. ¿Por qué? Porque los judíos, que estaban indignados contra el imperio romano que los tenía oprimidos, hubiera visto a Jesús como alguien que apoyaba el imperio romano y probablemente hasta se hubieran ido violentamente contra Jesús al verlo como una especie de tipo que apoya el imperio, como eso, ¿no? Sería muy problemático para Jesús dar esa respuesta. Pero si Jesús decía que no paguen impuestos al César, inmediatamente lo arrestaban, porque sería rebelarse al orden jurídico, político, económico romano en un asunto tan central como el pago de impuestos. Entonces, Jesucristo, si decía que si era lícito pagar impuestos al César, se ponía al pueblo en contra.
al pueblo judío en contra. Y si decía que no era lícito, se ponía al imperio romano en contra. Entonces tenía una situación muy difícil de manejar y Jesús da una respuesta bien inteligente. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y lo dejó impresionado a todos y no tuvieron que decirle y ni se le pudieron ir encima, ni poner en contra, ni arrestarlo. Entonces vemos que la inteligencia de Jesús no es lo que uno esperaría de un loco, sino que tiene suma comprensión del contexto en el cual él está. Al mismo tiempo, el mensaje de Jesús es plenamente coherente, tiene toda una consistencia lógica. Entonces, pensar que eso lo haya hecho un loco es una locura. Pasemos a examinar la otra posibilidad de que Jesús sea un mentiroso. A ver, Jesús, por sostener su divinidad, por sus afirmaciones de divinidad, de relación especial con el Padre, de trascendencia, cuando Jesús dijo en Juan 8:58, antes de que Abraham existiese, yo soy, y ese yo soy ya sabemos que es una proclama de divinidad muy fuerte, se ganó problemas y casi lo apedrean, o sea, casi lo matan en ese momento. También en Juan capítulo 10, versículo 30, cuando dice, el Padre y yo somos uno, o somos la misma cosa, o sea, afirma una identidad de sustancia con el Padre, en ese momento casi lo matan también, lo iban a apedrear. Entonces, eventualmente esas afirmaciones de Jesucristo llevaron a que lo manden a la cruz, porque chocaba pues con los maestros de la ley, con los judíos. Entonces, imagínense, yo afirmo que 1 más 1 es 3, y yo sé que es 2, pero sabiendo que es 2 yo afirmo que es 3. Y la gente me comienza a despreciar, y mis compañeros de religión me comienzan a contradecir, y las autoridades religiosas y políticas de mi país comienzan a verme con sospecha. Eventualmente, en ocasiones, por decir que 1 más 1 es 3, me quieren apedrear. Si yo me dejase hacer todo eso y pasase tantas dificultades por sostener algo que yo sé que es mentira, ¿no se diría que yo soy un total tonto? Solo un tonto soportaría todo eso y hasta se dejaría matar por sostener algo que él sabe que es mentira. En consecuencia, sostener que Jesús fue un mentiroso en sus afirmaciones sería sostener que Jesús fue tan tonto que se por eso. Pero vamos, Jesús no parece para nada alguien tonto. En consecuencia, es una mentira sostener que Jesús sería un mentiroso. Por lo tanto, la postura más razonable es afirmar que Jesucristo efectivamente fue quien dijo ser, es decir, Dios encarnado. Ahora, la objeción que se pone al trilema Lewis en tanto presenta 3 posibilidades es que podría haber una cuarta posibilidad. Por ejemplo, el pensador ateo Richard Dawkins dice, una cuarta posibilidad sería que Jesucristo haya sido alguien que esté sinceramente equivocado. O sea, estaba equivocado en proclamar que era Dios, pero estaba equivocado de forma sincera. Ahora, seamos razonables por un momento. Dawkins está diciendo una locura. Imagínense que yo, Dante Urbina, les digo que yo soy Dios. Y piensen que yo estoy equivocado, pero estoy sinceramente equivocado. O sea, sinceramente yo me creo que soy Dios. ¿Qué pensarían ustedes de mí si yo sinceramente me creo que soy Dios? Pensarían que estoy loco. Solo un loco podría pensar sinceramente que es Napoleón Bonaparte o Isabel I o que es Dios. En consecuencia, la cuarta opción que plantea este ateo Richard Dawkins no es una cuarta opción. Es simplemente la opción de que es loco. Nada más. Entonces ahí Dawkins comete una locura al plantear que hay una opción adicional respecto al trilema loco, mentiroso o Dios. Asimismo, el reputado filósofo cristiano William Lane Craig, en su libro Fe Razonable, curiosamente termina coincidiendo con Richard Dawkins respecto de que el trilema Lewis tendría una cuarta opción, al menos tal como está formulado. De acuerdo a la formulación que presenta Craig, o sea, las opciones del trilema sería loco, mentiroso o Dios, y como Jesucristo no sería ni mentiroso ni loco, por lo tanto debería ser Dios. Y el cristianismo es la religión verdadera. Pero entonces Craig objeta lo siguiente, dice, esto es lógicamente problemático porque una cuarta opción que podrían alegar los escépticos es que Jesucristo fue una leyenda, por ejemplo. O sea que en realidad no existió, o que en caso haya existido, fueron los apóstoles los que metieron elementos legendarios en el relato del Evangelio. Entonces sería una cuarta opción. Sin embargo, no es una cuarta opción cuando el argumento se presenta correctamente. Me explico. Si el argumento es que llega uno y se presenta ante el escéptico y le dice, solo tienes 3 opciones, Jesucristo es loco, mentiroso o Dios,
ahí yo estaría de acuerdo con la crítica de Craig, porque una cosa que podría decir el escéptico es en efecto que no, otra posibilidad es que haya sido una leyenda. Pero ese no es el argumento de Lewis. El argumento de C.S. Lewis, cuando uno va al libro Mero Cristianismo, porque uno tiene que ir a las fuentes originales, en el libro Mero Cristianismo, antes de presentar las tres opciones, Lewis va a establecer una premisa. La premisa es que Jesucristo afirmó ser Dios. Entonces, si tú dices que Jesucristo es una leyenda, eso no es plantear una opción más. Ahí estás cuestionando la premisa anterior. Estás cuestionando la premisa de que Jesús afirmó ser Dios. La puedes cuestionar en dos sentidos. Uno, diciendo que Jesús no existió y por tanto no pudo afirmar nada, que es simplemente un invento. O que la idea de que Jesús afirmó ser Dios es un invento. En otras palabras, que Jesucristo habría existido, pero que él nunca afirmó ser Dios y después eso se lo atribuyeron. Pero si se reflexiona bien, eso no es una cuarta opción. ¿Por qué? Porque las tres opciones que yo presenté son opciones que surgen a partir de primero establecer que Jesucristo afirmó ser Dios. Si el ateo quiere objetar que Jesucristo no existió o que en realidad no afirmó ser Dios porque es una leyenda que se atribuyó después, tal afirmación, él no está presentando una cuarta alternativa, sino que está contradiciendo la premisa antecedente para la formulación de las tres alternativas. Entonces el trilema de Lewis está bien formulado. Ahora, ciertamente un defensor del trilema de Lewis, para defender la premisa de que Jesucristo afirmó ser Dios, tendrá que defender que esta es una afirmación históricamente fiable. En otras palabras, que no es una leyenda. Pero bueno, en mi caso, tal como yo lo manejo en mi sistema apologético, esto se puede hacer. De hecho, en el debate que yo sostuve contra el presidente de la Asociación Islámica y Sufismo en el Perú, que lo encuentran en YouTube con el título Cristianismo versus Islam, ¿cuál es la religión verdadera? Yo primero presenté el argumento de la fiabilidad histórica del Nuevo Testamento y luego el trilema de Lewis, para demostrar que Jesucristo es Dios. Entonces, si el Nuevo Testamento es históricamente fiable y Jesucristo es Dios, entonces el Islam ya no puede ser verdad y el cristianismo es verdad, ¿no? Entonces, si el ponente musulmán me hubiera replicado que el que Jesucristo haya afirmado ser Dios es simplemente una leyenda, él primero tendría que refutar toda mi defensa de que el Nuevo Testamento es históricamente fiable. Porque si es históricamente fiable, entonces las afirmaciones de Jesús allí sí son históricas. Y ese es el punto. Incluso un defensor del trilema de Lewis puede presentar por sí mismo el trilema de Lewis sin necesidad de presentar el argumento de la fiabilidad histórica del Nuevo Testamento. Y ya cuando el ateo le objete, ya ahí uno puede sacar todo su arsenal de conocimiento histórico y bíblico para defender la fiabilidad del Nuevo Testamento. En suma, pues, bien estructurado conforme a la formulación original de C.S. Lewis, el argumento del trilema sí es válido. Perfecto. Wow, Dante, esto ha sido una cátedra aquí, muchachos. Verdaderamente, si con todo esto las personas no quieren entender, pues es como dice el Señor, no hay peor ciego que el que no quiera ver. En efecto, o sea, hay personas que dicen que están cerrados a creer porque no encuentran razones para creer. Si nosotros les presentamos sólidamente las razones para creer y estas personas, sin presentarnos respuestas contundentes a las razones que le estamos presentando, aún así no creen, ya no es porque la razón sea el problema, no es porque le falten razones, sino porque a esas personas le falta la voluntad para creer. O sea, cuando uno presenta argumentos y el otro ya no quiere escuchar, ya no es un problema de la razón, es un problema de la voluntad. Y en ese caso, cuando ya el problema es el corazón de la persona, lo que hay que hacer es orar por esa gente, ¿no? Pero sí conviene argumentar con aquellas personas que estén abiertas a creer. Y hay personas que si uno con paciencia les comienza a explicar poco a poco, no es de un día para otro, pero poco a poco comienzan a abrirse y eventualmente llegan a creer. Podríamos resumir en esa frase, si no me equivoco, de San Agustín, que decía que para aquel que quiera creer tengo 1000 argumentos, pero para el que no quiera creer no tengo ninguno. Así es, exactamente, exactamente. Bueno, Dante, no queremos quitarte más tiempo, solamente nos gustaría si tienes algún mensaje final que quieras darle a las personas que estén viendo esta transmisión por la plataforma que sea. Bien, mi mensaje final es a reflexionar sobre el último, ¿no? Existen buenos argumentos para demostrar la existencia de Dios, para defender la fiabilidad histórica del Nuevo Testamento, para mostrar
la divinidad y resurrección de Jesucristo. En suma, existen buenos argumentos racionales para defender nuestra fe. En consecuencia, si nosotros permitimos que varias personas se queden sin respuestas, que varios de nuestros amigos y familiares terminen alejados de la fe, sin nosotros haberles brindado la oportunidad de escuchar estas respuestas, estamos cometiendo un pecado de omisión. Así que todo cristiano tiene el deber de formarse, no a un nivel de experto, pero sí a un cierto nivel básico de saber dar razones de su fe, porque es un acto de caridad. Porque en la medida en que tú sabes dar razones de tu fe, podrás dar a las personas que no creen la oportunidad de despejar sus dudas para que puedan abrirse a creer. Y ya si no quieren creer, ya no será por un problema de su intelecto, sino de su voluntad. Pero al menos habríamos cumplido con el llamado de hacer lo que nos corresponde. Muchísimas gracias, Dante, y también muchas gracias a las personas que nos han estado siguiendo a través de esta transmisión. Damos gracias a Dios y les vamos a pedir a los hermanos que se mantengan en contacto para nuestros próximos programas. Y nada, Dante, te damos las gracias nuevamente a los hermanos. ¿Cómo pueden hacer para contactarte, Dante, para poder sacar provecho de toda esta información que provees por las diversas redes? La forma más sencilla es, entran a Facebook y ponen en el buscador de Facebook Dante A. Urbina. Dante A. Urbina. Entonces, en las opciones que les botará Facebook, la primera que debería salirles es mi página oficial, mi fanpage. No hablo de mi cuenta personal, que en mi cuenta personal de Facebook yo no publico nada interesante, o sea, ahí la tengo como abandonada. Sino mi página oficial, donde entran, le dan like, y semana a semana yo publico videos de mis conferencias, debates, entrevistas, todo eso, publico artículos. Comparto en suma mi actividad intelectual, académica y todo ello. Entonces, las personas que quieran mantenerse informados de eso, que le den un like a mi página de Facebook, Dante A. Urbina. ¿Y el canal de YouTube, Dante? Sí, en efecto, o sea, en la página yo comparto todos mis medios, en la página de Facebook, pero fuera de la página de Facebook, por supuesto, encuentran mi canal de YouTube, Dante A. Urbina. También tengo mi página web que, como yo soy muy creativo, le puse www.danteaurbina.com, ¿no? Entonces todo es muy fácil de encontrar en el internet con ese nombre. Perfecto, Dante. Muchísimas gracias nuevamente. Y nada, pues, sin nada más que decir, nos despedimos y será hasta la próxima en este su programa Ya es hora, un encuentro con la verdad. Recuerden suscribirse, como dice el hermano Dante, darle me gusta, dejar comentarios, compartir con todos sus contactos para que esto pueda llegar a la mayor cantidad de personas posible y que sea de bendición para todos. Dios los bendiga y muchas gracias. Será hasta la próxima.